Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Atrás de la Ola. Hoy estamos para contar la historia de Melu. Melu es psicóloga, biodecodificadora, astróloga, profesional, ahora lo va a decir ella mejor, en respiración consciente, terapeuta en respiración consciente. Y vamos a hablar sobre búsqueda, sobre emprender, sobre viajes, sobre renuncias, sobre reconocimiento personal. Así que bienvenida, Melu, a este espacio. Gracias. ¿Cuál fue tu? Gracias por invitarme. Mi hola fue, darme cuenta que la vida que venía construyendo no era en realidad mi vida y que eso que creí que estaba construyendo y que me iba a llevar a ser feliz ya no estaba siendo mi camino ni me estaba trayendo felicidad y fue una tremenda ola. ¿Y cómo te diste cuenta de eso? Bueno, aunque parezca loco, digo, siendo psicóloga, después pude ver que no me hacía tantas preguntas, que a lo largo de mi vida iba repitiendo algunas cuestiones vinculadas más a lo familiar y a lo que conocía, y en algún momento de mi vida fui haciéndome preguntas. Una persona que también era cercana a mía, como me abrió ciertas puertitas a empezar a hacerme preguntas que para mí no eran ni posibles. Y en empezar a cuestionarme, el piso empezó a tambalear. Así empezó, haciéndome preguntas. Bien, y confiando en alguien cercano. Y confiando en alguien cercano. En realidad, no porque esa persona me hacía las preguntas específicas, sino que me invitó a preguntarme. Bueno, pero eso implica Sí, también, como en la confianza en red, eso, claro, totalmente. uno puede decir, no, ¿qué me decís? Nada que Uh-huh. ver. ¿Y te acordás alguna de esas preguntas? Bueno, sobre todo estaban ligadas como a por qué hacía determinadas cosas, ¿no? Vinculadas a la profesión, vinculadas a mis rutinas, a la religión. Era como, sobre todo esta pregunta de ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y ante esa pregunta de por qué, bueno, cuando me empecé a hacer cargo o a abrirle esa puerta, empecé a encontrarme que hacía agua, que en realidad no tenía un porqué mío, que solamente la respuesta era repetir cosas que había escuchado, pero que en realidad no me hacían tanto sentido. ¿Y qué pasa cuando descubre uno que no hay singularidad, que no está lo propio ahí? ¿Qué te pasó? Bueno, en principio, crisis, ¿no? Crisis como algo que se mueve, algo que se reestructura y que en principio cuando aparece una crisis uno se asusta, uno se angustia porque es un momento de mucha incertidumbre también. Es como algo que siempre te sostuvo y que creíste que era propio, empieza a dejar de sostenerte. Entonces, bueno, en lo personal fueron años de mucha deconstrucción y reconstrucción, por momentos sigue. Ya voy sintiendo que piso con más certeza un montón de cosas, pero eso, mucha crisis, mucha angustia, mucha incertidumbre de, ok, si no es esto que siempre creí que soy, entonces ¿qué? ¿Y alguna de esas emociones las habías sentido alguna vez? La angustia, la incertidumbre. Sí, pero no desde este lugar, ¿no? Digo, incertidumbre, no sé, cuando terminé la secundaria y empecé una etapa nueva de la facultad, pero era algo que tenía parte de incertidumbre, pero también tenía parte de certeza y sostén, ¿no? Y ante Bien. esta crisis de preguntarme esto, ¿por qué o para qué hago lo que hago? Se sentía mucho más la incertidumbre que la certeza. La certeza ya no estaba presente, ni un poquito, casi. ¿Y dónde se siente la incertidumbre? En el cuerpo, básicamente. Mm. Esto, una sensación, para mí la incertidumbre está muy ligada también como al vacío, ¿no?
Y ese vacío hoy siento que lo resignifiqué, porque al principio vacío se sentía como esto, ahogo, y hoy para mí el vacío es espacio, es posibilidad de que otras cosas puedan aparecer, ¿no? En general nos asusta el vacío porque Es que si queremos no hay llenar. vacío, no hay movimiento. La realidad Exactamente, es esa, ¿no? Es como el cubo Rubik o como un rompecabezas. Si no hay vacío, no hay posibilidad de total. mover, ¿no? Y algo que decía Melu, ¿no? En relación a la crisis como transformación. Lo que pasa es que la connotación de la crisis en general es negativa, ¿no? Ujú. Es eso que aparece de improviso, de imprevisto, ¿no? Eso que, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Esta ola, ¿no? Que empieza a aparecer, este movimiento, estas sensaciones en el cuerpo que de repente no quiero estar acá o de repente algo me está pasando, ¿y qué hago con eso? Sí, incluso esto, ¿no? Como el vacío. En general tendemos a rápidamente querer llenarlo. Y en ese querer llenar, muchas veces lleno con lo conocido. Si no hay pregunta, es como que, bueno, vuelvo a lo de antes, ¿no? ¿Y te acordás qué es lo primero que elegiste después de empezar con esas preguntas? No sé si fue lo primero, es lo primero que se me viene ahora, porque fueron como varias cosas en simultáneo, pero yo en ese momento estaba haciendo la concurrencia de psicología, me habían matado estudiando para entrar, iba por el La tercer año. concurrencia, para nuestro público del mundo, la concurrencia acá en Argentina es un examen que se rinde para entrar a un hospital a trabajar, ¿no? Como lo que Dentro del hacen área los de salud médicos, mental. pero para psicólogos. Exactamente. Eh, Me rompí el lomo estudiando como nunca en mi vida para ese examen que es muy difícil, que entran pocas personas, que es con un ranking, como iba por el tercer año, la concurrencia son 5, recién acabé de pasar el tercero, y me di cuenta que no quería hacer eso, que yo cuando me recibí de psicóloga siempre pensé que quería ser psicoanalista de niños y de adolescentes, también teniendo el ejemplo de mi hermana más grande, también psicóloga, y bueno, también por la vida que yo había ido construyendo, pensé que ese era mi camino. Y cuando entré a la concurrencia y fui efectivamente psicoanalista de niños y adolescentes, me encontré con que me aburría. Me aburría la práctica con niños, que no me gustaba. Yo soy una persona que en general, como cuando le gusta algo, le apasiona, pongo todo, pero que si no, no lo puedo sostener. Y iba desganada, y ahí dije, che, me parece que esto no va más. Eso fue como la primera pregunta, muerta de miedo también, como, che, ¿no? Todas las vocecitas ahí internas y también externas que fueron apareciendo de, che, pero estudiaste tanto, lo vas a dejar ahora, ¿te parece? Y como que yo ahí también empecé a entender que, che, para mí sostener por sostener para terminar algo no va, ¿no? Como, entonces ahí fue un primer movimiento. Al mismo tiempo me empecé a hacer preguntas en torno a prácticas más de la religión que yo seguía, sobre comer o no comer determinadas cosas, sobre respetar en algunas festividades determinadas cosas puntuales, que me dejaron de hacer sentido, que sentían que esto que era como una práctica repetitiva sin sentido para mí. Y ahí también lo que empezó a pasar es que me llegó como la biodecodificación, una herramienta terapéutica que está mucho más ligada a otra mirada, a una mirada también como más ancestral, espiritual, uniendo cuerpo, mente, emoción. eh, y esas fueron como las primeras cosas, porque hoy parece una tontería, pero cuando me empecé a hacer cargo de que quería estudiar biodecodificación, o también al principio hice como algunos cursitos aislados de astrología, en el ámbito donde yo me muevo, eso no era tan conocido, y aparecía la pregunta de, che, ¿qué estás haciendo? Esto es medio brujería, cuando lo contaba. Entonces, digo, hay como ciertas patas desde la tradición religiosa familiar hasta lo profesional y ni hablar lo personal, que bueno, que se fueron como desarmando y moviendo muy fuerte. Y algo que me parece súper rico también que decís es, me empecé a dar cuenta que estaba desganada, ¿no? Escucharse al cuerpo, Mm. darle lugar a eso, ¿no? Porque aparece el vacío y a la vez aparecen como emociones, vos hablaste de ahogo, que nos empiezan a ahogar.
Y darle lugar a eso lleva un movimiento y lleva una decisión que nos puede costar una vida, ¿no? A veces decidir y hacer algo por uno mismo. Esto, decir, no, estudié 3 años, vinieron genial, o estoy hace 3 años, vinieron genial, pero ahora quiero otra cosa, quiero probar, quiero empezar a elegir. Y aunque eso cueste vínculos, aunque eso cueste discusiones, aunque eso cueste renuncias, ¿no? Como está el título de este episodio. Y finalmente decidiste dejar el hospital. Dejé el hospital, sí. ¿Y qué pasó después? Cuando tuviste que decirlo, cuando tuviste que enfrentarte a un jefe a decirle, me voy. ¿Cómo fue eso? Bueno, en primer lugar, digo, con todo esto que decís, la palabra que también se me viene como muy aparejada todo el tiempo y muy presente es el miedo, ¿no? Como el miedo ante cada decisión y cada como salto a un vacío, un miedo profundo, que hay como un mantra que yo me armé para mí, que decía, hay miedos por ahí, en cierto punto, ¿no? Digo, un miedo sano estamos hablando, no un miedo... pero yo empecé a sentir también es eso, que el miedo aparece cuando estoy por hacer un movimiento y hay una parte mía que no quiere morir, ¿no? Como y dice, no lo hagas. Entonces, como que también fue toda una práctica en estos años de aprender, como vos decís, a escucharme, ¿no? A escuchar y empezar a entender cuándo está hablando el miedo, cuándo está hablando como... el ego. El ego, total. ¿No? Porque a veces uno empieza como diciendo, no, ahora voy a hacer todo lo que yo quiera. Y hasta se pone como muy déspota y muy egocéntrico en el valor terapéutico del egocentrismo, ¿no? Decir, no, ahora soy yo. Y no, a veces el entorno influye para bien y nos hace pensar de otra manera. Esta amiga que no te hizo la pregunta, pero inició el camino hacia las preguntas. ¿Y cómo fue entonces renunciar, dar el salto? Entonces, primero fue hacerme cargo de que tenía miedo y era con miedo, como que dije, bueno, dale, voy a probar, es con esto. Y bueno, primero se lo conté como a mi gente cercana, hubo de todo, hubo gente que me dijo, che, me parece súper, y hubo gente que me dijo, esto, estás loca, como que terminalo, y ante este terminalo, yo pensaba, che, pero me quedan 2 años enteros, como que con algo que yo ya sé que no. Entonces también fue hacerme cargo de, ok, bueno, hay otros discursos y hay gente que quizás puede sostener algo que no le hace feliz por 2 años que parecen nada y para mí son un montón. Entonces también, digo, todas esas cosas, tanto los apoyos como las contras, por decirlo de algún modo, me iban haciendo, bueno, repensar. Obvio que por momentos me cuestionaba, ¿no? Che, está bien, está mal esto que estoy haciendo. Bueno, y al final me la jugué y cuando fui a contar también en el hospital, bueno, la verdad es que me apoyaron, como que lo que me dijeron a mí fue, bueno, suerte en lo que quieras hacer, ¿no? Como que pudieron entender que para mí era hasta ahí y estuvo todo bien. ¿Y lo terminaste? Sí. Digo, ¿Qué? no, mirá qué raro, porque vos lo terminaste, no te claro. escapaste, terminaste ese proceso para empezar otro. Digo, ¿por qué el terminar siempre es, yo siempre cuestiono la palabra carrera universitaria. Me van a decir, uy, qué hincha, pero ¿a dónde queremos llegar? ¿Por qué es una carrera? ¿Por qué esto de siempre querer un poco más? La carrera implica competir con otros, ¿no? Y entonces, ¿a dónde quiero llegar? Y vos terminaste ese proceso de búsqueda interna para empezar otro. No terminaste la concurrencia, pero sí terminaste otra cosa. ¿Y de ahí a dónde fuiste? Esa incertidumbre de decir, bueno, ok, de lunes a viernes iba al hospital. ¿Y ahora qué? Bueno, yo iba al hospital a la mañana, no me pagaban, era voluntario y yo trabajaba a la tarde, entonces seguí trabajando y también, digo, el irme del hospital, dejó espacio para empezar a hacerme cargo mi consultorio también empezó a crecer, empecé a darle más lugar a la biodecodificación, a la astrología, entonces, tal cual como vos decís, terminé una etapa que después abrió otra y mucho más alineada a quien yo estaba haciendo, ¿no? Eso pasó. Empecé a hacerme cargo de las cosas. Eso. Estaba haciendo. Era un proceso. Ni soy, ni seré.
estoy siendo. Por eso antes también dije esto, ¿no? Como con las preguntas que me hacías, como, che, esto no terminó, sigo en proceso, ¿no? Digo, como que a mí me parece que mientras estamos vivos, estamos en proceso y estamos en movimiento, como también para mí es muy doloroso creer que hay un lugar al cual llegar, ¿no? Ah, bueno, entonces llegué y, no sé, soy esto, soy esto, soy esto, y fin. Para mí no es así, y qué bueno que no sea así, ¿no? Como ¿Y qué el... hiciste en ese proceso de búsqueda? ¿Por qué elegiste este título de renunciar, de viajar? A mí me gusta mucho viajar y me empezó a pasar algo que es que empecé a practicar mucho la escucha interna, como decía antes, a entender qué me va pidiendo el cuerpo. A veces lo puedo decodificar mejor y a veces lo puedo codificar peor, entre comillas. Para mí el 2020 fue un año, como para mucha gente quizás, un año que fue bisagra, que fue un antes y un después, porque yo trabajaba, era psicóloga en una escuela y trabajaba varias horas semanales, y con la pandemia empecé a trabajar mucho menos, porque no es como los maestros que quizás seguían dando clases. Yo empecé a trabajar menos horas. Ese año nació mi primera sobrina, y mi amor se expandió, entonces también empecé a compartir mucho con ella, y yo venía teniendo como una vida hasta la pandemia de no parar un minuto, y en la pandemia frené, y también se abrió para mí esta cuestión de que hay otra manera de vivir, que no siempre tiene que ser a las corridas, haciendo un millón de cosas. Y lo que me pasó ahí es que me conecté mucho con la espiritualidad, con el desarrollo personal desde otro lugar. Empecé a leer mucho y empecé esto a registrar, a integrar las sensaciones de mi cuerpo. Y de no sé si fue así un día, pero sí empecé a sentir que tenía ganas de viajar, ¿no? Como en esto de este cuestionamiento, o más que cuestionamiento, de ver y encontrarme en que hay distintos modos de vivir. Me empezó a surgir esto, che, tengo ganas de viajar, a mí me encanta viajar. Y en el 2021, después de la pandemia, como cuando todo se empezó a abrir un poco más, y yo ya estaba como muy metida como en este mundo, que se había abierto, me fui de retiro por primera vez a México, otro salto para mí al vacío tremendo, con todo lo que implicó en mi entorno, con lo que me implicó a mí irme a un retiro con gente que no ¿Qué es un conocía. retiro? Para la gente que no sabe. Un retiro, hoy se le dice retiro a muchas cosas, al final son días, un espacio justamente para retirarse de quizás de la rutina, y trabajarse, verse, escucharse, ¿no? En general está asociado con eso, como compartir con otros que también están en la misma, que, ¿no? Digo, cada quien con su camino, pero que van con una búsqueda parecida, ¿no? De seguir profundizando en uno, en una misma. Y bueno, y ese viaje para mí, como hubieron muchos antes y después en mi vida como bisagras, ese fue uno muy importante, donde empecé a conocer mucha gente, que entonces también dejé de sentirme tan sola en la que yo estaba. Porque bueno, una cosa es cuando uno está en un contexto, y otra cosa es cuando empieza a abrir y a vincularse con gente y decir, ah, espera, no soy la única que le pasa. Digo, más allá que cada quien tiene su proceso, a veces encontrar tribu y red es fundamental para sostenerse. Sí. Y bueno, y volví de viaje y la India empezó a dar vueltas en la cabeza, no lo podía explicar, siento que hasta el día de hoy no puedo explicar por qué la India, pero fue un llamado esto interno que empezó, y yo lo pateaba y no, y que los miedos, y que India, y que sola, y un montón de cosas, hasta que, bueno, tocó hacerse cargo también de eso. ¿Y qué creencia se rompió en ese retiro primero de México, en la India y en los posteriores viajes que fuiste haciendo? ¿Y qué creencias eh, aparecieron, ¿no? Creencias como algo que nos sostiene o algo que nos formó, porque tampoco se trata de desestimar todo lo que nos llevó al lugar, ¿no? De donde uno está.
nos formó y nos permitió también elegirnos y elegir hoy el camino que uno quiere estar. Pero ¿qué creencias tuviste que soltar? De hecho, me parece que es fundamental lo que decís, ¿no? Porque si nos peleamos con esas versiones viejas, como cargamos enojo con nosotras, con otros, ¿no? Como yo siempre, como que digo, estoy súper agradecida. El camino y la formación que tuve me trajo hasta acá, hoy, ¿no? ¿Qué creencias me trajo ese viaje y qué creencias solté? Bueno, en primera instancia, creo que la creencia de que hay una manera de vivir, ¿no? De que la vida es estudiar, recibirse, casarse, tener hijos y seguir trabajando, ¿no? Esa es la que soltaste. Esa la solté. La solté porque, digo, también este viaje me trajo esto, la creencia de que hay muchas formas de vivir y ninguna ni está bien ni está mal, siempre que esté alineado con lo que vos querés, ¿no? Como Totalmente. a veces, no sé, hoy también en la era de las redes sociales y que vemos la vida de todo el mundo, ¿no? Y como que cada quien tiene su verdad. Hacé biodecodificación. Come, yo siempre pongo este ejemplo, come carne, porque si no, no comas carne, porque... Y al final se trata de que escuches tu verdad, porque no hay la verdad, ¿no? Para mí, al menos, quizás esta es mi verdad. Pero como que a veces nos mareamos mucho con la cantidad de información que hay, queremos seguir pasos de otros y nos olvidamos de eso, de la escucha interna, de lo que necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, esa fue una primera creencia. También otra creencia que solté fue, no sé, soy una loca, ¿no? Soy una loca con esto que me está pasando, porque me pude encontrar, como decía, ¿no? Con gente que estaba más en la misma. También siento que una creencia que solté, como decía antes, es que hay un lugar al cual llegar, ¿no? Hay un objetivo y que cuando logre este objetivo voy a ser feliz. Y fin. Como que yo siento que inconscientemente todo el tiempo pensaba, ok, tengo que hacer esto, esto, esto y esto, y entonces ya está, ¿no? Y me di cuenta que Pasos, la receta. La receta, exactamente, ¿no? La receta para llegar a un lugar que nos cuentan, porque ni siquiera sé cuál. Sí, es un lugar supuestamente conocido. ¿Viste? Cuando uno ve una foto y ya después no sabe si el recuerdo tiene que ver con la foto o con un recuerdo real vivido, y que para muchas cosas está buenísimo eso. Digo, me parece que lo que tiene que dejar en claro también esta experiencia es que todo está bien, la búsqueda, el volverse a elegir, el poder bajarse de ese lugar y decir, che, ¿sabes qué? No sé si estoy haciendo bien, ¿no? Y correr el ego y aprender a vivenciar y a validar emociones que no conocías, ¿no? Este miedo, la angustia, la incertidumbre, De ¿no? hecho, a mí hay algo que me pasa hoy, que es que soy fan de la incertidumbre. Fan. Me encanta tener incertidumbre. De hecho, bueno, en diciembre del año pasado me fui a India otra vez a viajar. Ya me había ido 3, 4 meses antes. Y esta vez no planifiqué absolutamente nada. Y me encantaba, me entusiasmaba la idea de ir viendo en el momento, y siento que hoy en mi vida, por más de que hay cosas que tengo certeza, por supuesto, hay otras que amo que esté la incertidumbre atravesándome, porque también siento que es la posibilidad de esto, de fluir con lo que voy sintiendo, ¿no? Que quizás antes no sucedía, antes era todo un poco más planificado, y ahora para mí hay algo de la importancia de escucharme y actuar en consecuencia de esa escucha presente, ¿no? Y no repetitiva. Totalmente, sí, entender que la crisis no es una destrucción, ¿no? Sino que es esto, ¿no? Transformación. A ver, puede ser una destrucción, pero también que nos da la posibilidad de rearmar, ¿no? Aunque Sí, cueste y un montón. a mí me gusta ver mucho como la destrucción desde el lado astrológico, como Escorpio, el signo Escorpio, el planeta de Plutón, hablan mucho de la transformación, pero de una transformación que atrás lo que ya no es vital, ¿no? Que esa transformación, esa crisis, lo que hace es traer vitalidad. Sí, es una muerte simbólica, pero para que algo con mucho más vida pueda aparecer.
¿no? Digo, esto pasa en la naturaleza todo el tiempo, como cosas que se tienen que morir y que digo, la muerte duele, la muerte real, la muerte simbólica, pero que cuando podemos entender también y atravesar ese dolor para darle lugar a lo vital, a lo que, esto sí, hoy está más alineado. Sí, los viajes también como ritual, viste, antropológico. En la historia los viajes fueron trascendentales para generar cambios y modificaciones. Y irse a Ni un lugar. hablar, perdón. No, dale. No, que ni hablar que esto, que viajar me conecta mucho con otras culturas, con otras formas. Entonces me sigue abriendo cajitas mentales, ¿no? Pensé ¿Y que era cómo así. vivís tranquila con todas cajitas abiertas? ¿Cómo se hace para vivir con preguntas todo el tiempo? Y voy a un lugar y, mira, se puede comer carne cruda. Ay, mira, se puede comer. ¿Cómo se hace, Melú? Yo no creo que sean preguntas abiertas, sino disponibilidad, ¿no? Digo, una Bueno, cosa es tener preguntas que quiero responder, que tengo que responder, ¿no? La sensación de que tengo que responder. ¿Cómo se hace? ¿Por qué la gente, ¿no? Y quiero la verdad, ¿no? Y otra cosa es la disponibilidad de que hay miles de realidades sucediendo todo el tiempo y que la mía es una más, no es la verdad, no es la más importante, no es la menos importante, es la mía. Entonces, como vincularse desde ahí, esto, abierta, disponible, como que te deja, a mí por lo menos, me saca el peso de necesito esa certeza, necesito encontrar la respuesta, ¿no? Bueno, entender esto, que cada uno, como decía, tiene su verdad, tiene su forma, tiene sus experiencias. Yo creo que ¿te desde ahí. apareció la culpa, la sensación de egoísmo en estos viajes, ¿no? Más allá ¿Me del viaje pareció? real. Sí, te apareció los momentos de Sí, transición. sí, en algunos momentos sí, la verdad es que sí. Sobre todo con el núcleo más cercano, muchas veces, Ujú. ¿no? Que es al que más a veces puede costar eh, o con el que yo también me iba sintiendo más diferente, ¿no? Digo, es toda una vida construida de una manera eh, y ser yo la que se corrió como de esos lugares. Eh, sí, trajo culpa, trajo angustia, por momentos sentir qué decisiones que yo podía tomar o que puedo tomar hoy en día incluso, trae dolor a gente que quiero mucho, que es muy ¿Y importante cómo para se mí. maneja eso, el dolor Eh, ajeno? Al principio me enojaba mucho, siento que, bueno, que siempre vamos como no sé, evolucionando, por eso, aprendiendo, no me gusta evolucionando, pero Ujú. como aprendiendo en vínculo, ¿no? Y al principio quizás me enojaba porque desde un lugar más infantil, incluso en el cambio, era como, ¿no podés darte cuenta de que esto a mí me hace bien? ¿No? Como, déjame. Y bueno, después fui entendiendo que esto, que como yo tengo mi visión, otros tienen la suya y que hay gente más flexible, hay gente menos flexible, hay gente que tiene, digo, cada quien tiene su tiempo para todo. Y con el tiempo me fui volviendo un poco también más amorosa, a entender y a empatizar con lo que al otro le puede estar pasando. Bueno, a veces me sale mejor y a veces me sale peor y me olvido y sigo aprendiendo en el camino. Pero sí, a veces es como, che, ¿por qué no? ¿Por qué no me quedé en el lugar? Como esa vocecita que dice, oh, ¿por qué tantas preguntas o tanto? Quédate en el lugar, ¿no? Que a veces es más cómodo o no. Pero Pero por lo sí, menos en lo conocido. Dale, si ya conocés, quédate acá, dale, mirá si igual. vas a irte a tal lugar. Sí, sí, esto, Ujú. y la culpa y el dolor, sobre todo, de esto, más que nada, de sentir que quizás con mis decisiones a veces puedo hacer sufrir a gente que no quiero hacer sufrir. Mm. Sí, hay veces, en realidad siempre, no depende de nosotros, ¿no? El dolor ajeno, cada uno tiene que ver qué hace con eso, ¿no? Y esto que vos decías, no podés entender, y ahí entra otra vez el ego a decirnos, no puedo entender.
Si entendiese, no nos haría esto, ¿no? Así como yo muchas veces no puedo entender lo que al otro le está pasando con mis Totalmente, cambios. no puedes entender que no pueda entender y Claro, así así. sigue esa rueda. ¿Y qué Entonces, descubriste de vos ahora? En este ¿qué? siendo, me quedo con el siendo que dijiste. ¿Qué descubriste de vos, Melu, en este viaje que estás haciendo? Descubrí que se puede tener otra vida, ¿no? Como eh, otra vida de lo aprendido, ni mejor ni peor. Se puede elegir eso, que se puede elegir. Parece una obviedad lo que estoy diciendo, pero muchas veces nos vemos sintiendo, o sí, a veces sentimos que no podemos elegir, ¿no? Descubrí que puedo elegir, descubrí que hay una versión mía que está mucho mejor, que cuando me animo a ser auténtica, esta versión está mucho mejor que la que busca repetir otros patrones, que la que se compara, eh, ¿no? Que la que se compara porque el otro, porque la otra, porque este camino es el mejor. Y aprendí también algo que me trajo mucho la India y todo este camino, es que la vida puede ser mucho más simple, ¿no? Como que mucho más simple y que como a mí, por lo menos, esa simpleza me trajo mucha más felicidad, mucha más gratitud, mucha más liviandad, mucha más satisfacción, como... Un montón de emociones nuevas que conociste, ¿no? Sí, Habíamos hablado del ahogo, del miedo, de la incertidumbre, y ahora aparece la felicidad, ¿no? Aparece esta sensación de plenitud, total. ¿no? Es espectacular sentirse plena, ¿no? Sí. ¿Y dónde Y sentís? Sí, no, que esto, que la plenitud se resignificó mucho porque quizás antes creía que esa plenitud venía de lo externo, ¿no? De cuando consiga, de cuando tenga, incluso de cuando viaje, ¿no? Y hoy como se resignificó mucho porque no siento, más allá de que por supuesto hay contextos que potencian esa plenitud, nunca se trata de lo de afuera, sino de cómo me siento adentro, ¿no? Digo, me ha pasado estar en un viaje en una playa increíble y estar en la mierda, ¿no? Como sentirme pésimo, como que... entonces eso también es un gran aprendizaje para mí de todos estos años. sí, como esto de habitar una vida que uno elige, ¿no? Y Sí, que poder entender que se puede elegir y reelegir y aceptar que uno puede volver para atrás, para ir para adelante, frenar, ¿no? total. Decir, ok, ahora quiero volver a la concurrencia, volver a lo de lunes a viernes y que también va a estar bien para ese momento, ¿no? Ujú. De tu vida y la estabilidad. Y ahora estás en Buenos Aires y ¿cómo generás tu trabajo alrededor del mundo? Porque trabajás. Trabajo. Bueno, Bueno, también a partir de la pandemia, como a mucha gente le pasó, como reactualicé mi servicio, cosas que pensé que nunca iba a ser virtual, empezaron a ser de manera virtual y también como que esto, cuando empecé a viajar, también tomé esta decisión de decir, no atiendo más presencial con el miedo de, y la gente va a seguir viniendo, no va a seguir viniendo, y siguió viniendo. Y hoy trabajo de esto, atendiendo y acompañando procesos de manera virtual y que también me da como mucha alegría porque a veces me voy cambiando horario y todo y ver cómo la gente persiste y se acomoda es muy lindo ese también. también es una creencia que a veces, como los gajes del oficio, de no puedo, porque si Total. entonces no cancelo, si entonces cambio, y si entonces, bueno, entonces también se Y puede de hecho, priorizar. sí, de hecho a mí me pasa algo que es que para mí es re importante como una persona que acompaña procesos, también encarnar muchas cosas en el cuerpo, ¿no? Como, entonces, a veces atiendo a personas que quieren viajar o que tienen, y digo, hay un montón de cosas que yo fui incorporando, que no se trata solo de teoría, sino de experiencia personal, ¿no? Digo, más allá de que no acompaño contando mi experiencia, digo, cuando un consultante me ve que estoy en India, digo, también habla de quién soy, ¿no? Como que para mí hay algo de la alineación de quién soy en todos mis espacios que es importante.
Sí, la gente los consultantes, pacientes, etcétera, que se identifican con Total. ese proceso, ¿no? Melu nos cuenta de su vida cuando la vida no era elegida, ¿no? Cuando la vida empezó a sentirse incómoda, a presentar un montón de preguntas, una vida conocida, una vida que estuvo buena hasta un momento, ¿no? Y que hizo que se elija otra manera. Melu viaja, Melu conoce, se interpela, se pregunta. Me parece que es un proceso súper difícil. Me encanta haberte escuchado, que puedas contar tu experiencia. Y si hay alguien que está dudando, que hay algo en el cuerpo, una sensación que aparece, ¿qué le dirías? Que pruebe, porque para mí no hay nada peor que quedarse con esa pregunta de qué hubiese pasado, sí, ¿no? Como siempre para mí no hay error, siempre es experiencia, incluso cuando te la jugás y no te sale como esperabas, muchas veces puede salir mejor y muchas veces puede salir de una manera distinta. Y eso siempre, digo, si estamos abiertos, siempre trae aprendizaje y experiencia. Entonces, animarse porque detrás del miedo hay muchas vidas posibles. Detrás de esa ola hay una incertidumbre que puede estar buena. Total. Y armarse de una red, ¿no? De gente que te acompañe y que te pueda sostener con el miedo, ¿no? Como Sí, dijiste vos, a lo mejor sale bien y a lo mejor aprendemos. total. No hace falta que salga bien o mal, ¿no? Los extremos. Pero esa red, esa amiga primera que te hizo tal vez esa pregunta, o ella misma se preguntó y a vos te resonó, armarse de esa red de contención que nos sostenga y nos acompañe, aunque sea desde la oposición, ¿no? Desde lo opuesto, Total. es súper importante, ¿no? Que saber dónde uno puede volver, ese retiro y encontrarse con gente que tal vez no volvés a ver nunca más, pero que te espeja y te reconoces en su búsqueda también. 100%. ¿Y La hoy red estás es contenta con la persona que sos? muy contenta, muy contenta. Me ¿Sí? siento muy feliz, Bueno. muy plena, eh, muy contenta. Bueno, qué bueno. Te agradezco un montón por el espacio. La verdad es que es admirable, ¿no? La valentía de renunciar, de viajar, de irse a lo desconocido y lo inesperado, de encontrarse con otras culturas, ¿no? Donde todo el tiempo se pone en jaque lo propio, ¿no? Y volver a elegirse y a veces sentir vergüenza por lo que uno elige, temor, por sostener creencias. Así que bueno, te agradecemos un montón. Gracias eh, a vos. y cualquier cosa, Melu siempre estará disponible para acompañarlos a todos. Ahí voy a dejar el arroba para que le consulten también. Así que nos Bueno, vemos el próximo episodio. Muchas muchas gracias. gracias.